estimados estudiantes, vamos a comenzar la segunda parte de este material sobre el Estado, la nación y el territorio de Argentina. En esta oportunidad vamos a hablar de la relación entre Estado y soberanía, otro concepto muy importante. Y lo primero que vamos a decir es que la soberanía es una facultad del Estado, ¿sí? Y es la facultad que tiene el Estado de ejercer poder sobre el territorio, pero también de regular las relaciones y la convivencia entre los habitantes de ese territorio, ¿sí? En un Estado democrático como el argentino en la actualidad, se debe garantizar el cumplimiento de las leyes y normas que ordenan algunos aspectos de la vida de quienes vivimos aquí, en este caso en Argentina, y sobre todo aquellos que hacen a nuestra convivencia y el uso de espacios y recursos comunes, ¿sí? El Estado tiene facultad también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, para regular el uso de los recursos naturales que se encuentran en el territorio. La pregunta es, nosotros vimos en la sesión anterior que Argentina tiene un territorio bicontinental, es decir, estamos repartidos en dos continentes, el continente americano y el continente antártico. Ahora bien, ¿Argentina ejerce soberanía sobre todo ese territorio? No, ejercemos nuestra soberanía del Estado sobre 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la porción continental americana. Pero tenemos aspiraciones y reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, algo que ya conocemos por lo menos desde nuestra educación hasta hoy. Ya sabemos que Argentina tiene un conflicto aún abierto con Reino Unido reclamando la soberanía sobre las islas, ya nos vamos a detener un poco más en profundidad. Pero también tenemos pretensiones de ejercer soberanía sobre la porción continental antártica, que consideramos que es una prolongación de nuestro territorio, y hay argumentos históricos, geográficos, jurídicos y diplomáticos que de alguna manera le dan sustento a ese reclamo de Argentina sobre estos territorios en particular. Ahora bien, este Estado y este territorio que nosotros hoy habitamos y conocemos no es el resultado de un proceso natural, sino todo lo contrario. Es el resultado de un proceso histórico, con factores políticos, económicos, sociales y culturales que le dieron forma. Es decir, este territorio argentino que conocemos se fue construyendo a lo largo del tiempo. Hoy vamos a mencionar 4 etapas que después vamos a profundizar con una lectura, que a medida que fue avanzando el tiempo le fueron dando forma a este territorio. En primer lugar, la ocupación de los pueblos originarios. Los pueblos originarios de América fueron los primeros en habitar y utilizar los recursos naturales del territorio que hoy consideramos territorio argentino. Eso se interrumpe en el año 1492 con la llegada de los conquistadores, ¿sí? Donde se inicia una nueva etapa, donde quienes dominaban el territorio eran justamente quienes vinieron a conquistarlo. Entre 1492 y 1810 entonces se da lo que se conoce como etapa colonial. En 1810 comienza una etapa diferente, porque en el caso de las provincias unidas del Río de la Plata van a comenzar un proceso para declarar su independencia de España, que comienza en 1810 con la primer junta de gobierno patrio, ¿sí? Ese 25 de mayo, donde se establece el primer gobierno criollo para estas tierras. Y se comienza con este proceso de romper con la corona española. Ese proceso se va a prolongar durante varias décadas, hasta el año 1880, donde ya el foco del conflicto va a ser interno, ¿sí? Las provincias van a comenzar a discutir y dirimir cuestiones que tienen que ver con la forma de gobierno, con la administración, con las instituciones de gobierno que nos rigen y por supuesto también con territorios que todavía estaban en dominio de los pueblos originarios.
Por último, la etapa de organización nacional en 1880, donde ya Argentina comienza a llamarse Argentina, porque este nombre que nosotros tenemos no es el que nos acompañó siempre, pero también se institucionaliza. ¿Qué quiere decir esto? Que comienzan a fortalecerse la forma de gobierno y todas las instituciones de gobierno a partir de ese momento, ¿no? Donde va a haber ya un control y un dominio sobre un territorio más amplio. Ahora lo vamos a ver un poco en imágenes, ¿sí? Esta es la distribución de los pueblos originarios en el territorio que hoy consideramos Argentina. La mayoría de estos pueblos eran pueblos nómades o seminómades que tenían formas de vida muy relacionadas a la caza y la recolección. No había en el ámbito del territorio actual pueblos que hayan desarrollado una vida más urbana, ¿no? o similar a la vida en las ciudades, lo que hacía que estos pueblos fuesen de alguna forma un poco más débiles, ¿no? Porque, bueno, justamente estaban distribuidos de una forma bastante irregular en el espacio. Obviamente, con la llegada de los conquistadores, estos pueblos originarios fueron perdiendo cada vez más sus territorios. Acá observamos qué pasa cuando ya se instalan los distintos colonizadores en el territorio de América del Sur. Vemos que en el caso de España, por ejemplo, se crearon virreinatos y capitanías con diferentes provincias, donde obviamente quienes gobernaban esos territorios eran designados por la corona española. Entre el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata existió una relación muy fuerte, porque era desde el puerto de Buenos Aires que salían los metales preciosos que los españoles obtenían en el Alto Perú, en la zona de Cusco o en la zona de Potosí, Bolivia, lo que actualmente es Bolivia. Obviamente existía ahí un conflicto con el dominio de Portugal, ¿no? El territorio que actualmente es Brasil. Por eso era necesario crear esta ruta entre el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata para poder llevarse los metales preciosos hasta la metrópoli española. ¿Qué pasa a partir de 1810? Bueno, esta es la forma que empieza a tomar nuestro territorio. Como vemos, ya podemos apreciar la forma de lo que después van a ser muchas de las provincias argentinas que tenemos en la actualidad. Pero también vemos que los pueblos originarios todavía tenían una presencia importante, una ocupación importante. En el sur, en lo que hoy llamamos Patagonia, pero también en el norte, en la región conocida como Monte Chaqueño o el Gran Chaco, ¿sí? ¿Qué va a pasar en un proceso muy lento que abarca desde 1822 hasta finales del siglo XIX? Bien, estos pueblos originarios van a comenzar a ser despojados de sus territorios con las campañas al desierto, que vamos a profundizar también un poquito más. Y se van a incorporar esas tierras como territorios nacionales, ¿sí? Luego, en un proceso un poco más largo, esos territorios se van a transformar en actuales provincias, como la provincia de Chubut, la provincia de Santa Cruz, la provincia de Río Negro. Se van a ir incorporando lentamente a lo que ahora sí podemos ver como territorio argentino mucho más parecido y similar al que conocemos en la actualidad.